muchachos, no se olviden, muchachos, chicas, no dejen, señores, señoras, no dejen de mantener el distanciamiento. Me hizo acordar el distanciamiento a todo lo que tiene que ver, sí, sin lugar a dudas, a todo lo que tiene que ver con esto que hoy está, sin lugar a dudas, metido en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El distanciamiento es igual a virtualidad, virtualidad es igual a laburo a distancia, teletrabajo que apareció, y en las últimas horas el teletrabajo fue noticia sobre todo por ciertas declaraciones que se hicieron. Dentro de las voces que se alzaron apareció la de Mario Pergolini, que trató de la peor manera a los legisladores justamente porque hay un punto que tiene que ver con la regulación del teletrabajo. Apareció la ley del trabajo, ¿no? Una ley que es nueva, que tiene en un tema que es muy viejo, en Argentina inclusive, hace más de 25 años que Argentina tiene formato de teletrabajo bastante institucionalizado, con empresas que trabajan con teletrabajadores. Y bueno, esta ley apareció para de alguna manera darle regulaciones, limitaciones y por supuesto cuando aparecen este tipo de cosas los legisladores que habitualmente no tienen la gimnasia de dialogar con los interesados, con las partes que forman parte del juego, terminan cometiendo algunos de estos errores que aparecieron, ¿no? En la intencionalidad de proteger al trabajador, con la buena fe que podríamos presumir que intentan hacer eso, finalmente lo que ocurre es que las trabas se convierten en un problema que impacta a los trabajadores de un modo negativo. Por ejemplo, que muchas empresas frente a esas regulaciones probablemente no vayan por el camino del teletrabajo, no vayan por el camino de blanquear y sigan un camino un poco más marginal, porque claramente, ejemplo, lo obliga al empleador a utilizar una silla ergonómica y pagarle la silla ergonómica al teletrabajador en su casa, pagarle el diferencial de la banda ancha entre la conectividad que tenía el trabajador y la que necesita eventualmente la empresa. En muchos casos está obligado a financiar el hardware, es decir, la máquina, los fierros con los que trabaja esta persona y estos famosos temas de los tiempos de desconexión, porque claro, cuando trabajas en tu casa se confunde un poco el clima del trabajo con el clima de la familia. Bueno, son todas regulaciones que, insisto, tienen buenas intenciones, pero terminan generando, lamentablemente, inconvenientes, muchos problemas y lo que es más grave aún, en vez de generar trabajo, generan desocupación, ¿no? Claro, y aquí está el problema que el planteo que hace Pergolini. Claro, me parece que ahí, justamente porque el trabajador, lejos de generar oportunidades, lejos de darle chances, lejos de dar más trabajo, se va a cerrar en lo que tiene, nada más, ¿no? Sí, hay intereses sindicales también en esto, ¿no? Claro, como sí, te podrás imaginar, ¿sí? obviamente. Insisto, aquí hay una dualidad, mucha gente va a decir, bueno, pero si no se lo protege al trabajador, el problema es que cuando vos en este juego de balances, de equilibrios, cuando proteges, entre comillas, al trabajador, lo que terminás haciendo es quitarle puesto de trabajo. Es decir, lo que genera son desincentivos para quien genera empleo y eso finalmente se convierte en un problema. Es una amenaza porque ya había una importante cantidad de teletrabajadores. La aparición de la ley se puede convertir en un escollo para muchos proyectos que estaban intentando ir por ese camino. Y bueno, por supuesto no termina de ser una buena noticia. Parece una buena noticia. Te diría que el dato más grave es que esto tuvo consenso en el Congreso, ¿no? O sea, con diferencias, cada bloque participó del debate en comisiones y después en el recinto planteando distintas versiones, pero en el fondo estaban bastante de acuerdo en el cuerpo de la regulación. Ahora habrá que ver si no pasa como pasa con el resto del mundo del trabajo. Es decir, que las empresas finalmente hacen caso omiso a la regulación, acuerdan con el trabajador otras condiciones que están por fuera de la ley y, digamos, seguimos abonando al trabajo marginal, que creo que no es la intención, ¿no? En este tiempo particular, Alberto, que mucha gente redescubrió la forma de trabajar, puede llegar a tener inconvenientes aquel trabajador que está de alguna forma en relación de dependencia y que tenía sus puestos asegurados, pero que hoy la misma empresa dijo, no, vamos a barajar y dar de nuevo. Con esto, ¿pueden ocasionarse inconvenientes también para el trabajador, insisto, a partir de lo que estaba? Porque una cosa es generar trabajo y otra realidad totalmente distinta es la de aquel que seguía con lo suyo, hoy Sí. con un escenario diferente. Coincido con vos y con un agregado, ¿no? Me parece que lo nuevo de todo esto que está pasando es que las empresas muchas empresas descubrieron que el nivel de eficiencia del trabajo con una persona que está a distancia no es muy distinto a la famosa leyenda de que si estamos todos en el mismo lugar físico somos más eficientes, ¿no? Esta era una creencia, no se podía verificar porque las empresas no tenían otro formato que ubicar a todas las personas en un mismo espacio físico y compartir allí las horas de trabajo. Ahora apareció esta dinámica, vos en tu casa, el otro en su casa, el jefe en una tercera casa, se conectan, son mucho más eficientes, las reuniones son más breves,
el trabajo se hace más rápido y finalmente inclusive te evitas los tiempos de transporte, los costos de transporte, los costos logísticos del lugar físico donde se desarrolla la actividad. Bueno, le han encontrado un montón de virtudes. La regulación viene a contrapesar esas ventajas que empezaron a descubrir las empresas. Habrá que ver cuál va a ser la conducta general de las organizaciones. Yo creo que muchas organizaciones están empezando a pensar en la idea de desistir, más allá del coronavirus, de desistir de esas grandes plataformas donde había un montón de personas trabajando en el mismo espacio físico, y muchas se están empezando a preguntar si este formato, digamos, de alguna manera atomizado, no es mejor y más eficiente que esas superficies tan complejas donde compartimos el mismo lugar físico. ¿Estimulás de esta manera que el trabajador no esté en blanco? A partir Sin de la duda, legislación, ¿no? con la dinámica argentina, Sí. y con el tipo de legislación esta que se llevó adelante, lo que estás haciendo es, sin querer tal vez, poniéndole fuego y nafta, echándole a este camino de tener empleo marginal, digamos. Y también empujándolo a los empleados, a los potenciales trabajadores, a elegir ese tipo de dinámica más flexible, porque la otra significa no conseguir empleo, ¿no? Y aquí tenés una oportunidad concreta, inclusive de trabajar para afuera. Ese es otro problema que tiene el teletrabajo. Cuando vos trabajás a distancia, no necesariamente trabajás a distancia para un empleador que está en el mismo lugar donde vos estás. Vos podés trabajar a distancia desde Tucumán para una empresa correntina. O podés tener un trabajador correntino teletrabajando para una empresa que está en Bielorrusia. Esto que te estoy contando no es un caso imaginario, estos son casos reales. Hoy ya existen en Corrientes personas que trabajan para fuera de la Argentina desde su casa sin esas regulaciones, y van a tener que competir en Argentina contra la regulación local, que en vez de sumarte y ayudarte te pone más trabas. Alberto, muchísimas gracias como A siempre. ustedes por el tiempo.